buenas noches. En esta noche quiero desearos muy especialmente junto con la princesa y nuestros hijos el príncipe de Meristé y los infantes Francisco y Miguel, unas muy felices fiestas y todo lo mejor para el nuevo año. También quisiera ver muy presente entre nosotros en nuestra convivencia el deseo de entendimiento y el espíritu fraterno propio de estos días. Esta noche me dirijo a vosotros desde la Casa de la Bay, donde la corona celebra actos de Estado, donde expresamos la grandeza y riqueza de Andorra. Esta casa es de todos los andorranos y es símbolo de nuestra historia y está abierta a todos los ciudadanos que quieran conocer y comprender la historia y riqueza de esta bella y milenaria nación. El 2022 ha sido un año muy duro y difícil, marcado por golpes de Estado, especialmente de los llamados militares, a los que luego les mencionaré, la guerra que ha sucumbido en nuestra sociedad europea, trayendo sufrimiento, tristeza y miedo. Ha perturbado la paz de Europa y ha afectado gravemente a nuestra economía. La situación es grave, pero aún así nuestra sociedad es firme. Tenemos que afrontar el futuro con determinación y seguridad en lo que somos capaces de hacer unidos con ánimo y esperanza. Este año hemos sufrido muchas crisis políticas más de lo esperado. Hemos vivido la caída de 3 gobiernos y hemos visto cómo una mesa de traidores ha intentado apoderarse del poder de nuestro Estado libre de ley. Seremos capaces de superar estas crisis como las demás, por eso pido al pueblo andorrano que se implique en la democracia y la política de nuestro Estado de Derecho. También pido a los líderes mundiales, especialmente en Europa, que hagan conciencia de la inestabilidad que causan a la paz debido a guerras sin sentido, que podrían arreglarse, sobre todo a través del diálogo. La diplomacia sigue siendo fundamental y es un instrumento eficaz contra las grandes catástrofes, por eso es importante permanecer unidos, pero también ha sido un año en el que hemos constatado el compromiso muy sentido de los andorranos por una Andorra constitucional y democrática. Somos parte esencial de una Unión Europea con la que compartimos objetivos y visión en la paz que podemos alcanzar en Europa. Pero también ha sido un año de cambios en la modernización de Andorra y también su proyección internacional que han ido de la mano. Todo este gran cambio ha sido gracias a una Andorra abierta al diálogo y la concordia. Hay que reconocer que no todo ha sido bueno, que hay cosas que debemos corregir y que requieren del compromiso de todas y todos los andorranos. Andorra es hoy una democracia donde cualquier ciudadano puede pensar, defender sus ideas pero no imponer las propias frente a los derechos de una sociedad democrática tal y como recoge nuestra Constitución. Hace unos días vivimos la violación de la Constitución por parte de terceros que intentaron quebrantar e imponer sus ideas de manera desagradable, lo que como todos sabemos solo genera discordia, insensibilidad y empobrecimiento moral y por supuesto económico de todo el pueblo. Esperamos que con los valores constitucionales, el pueblo y la sociedad andorranos recuperen la serenidad y el respeto mutuo tan característicos de lo que es Andorra. También quiero comentar que el nuevo año será un año mejor para Andorra, un año de cambios que no solo se producen en el exterior sino también en el interior, especialmente en nuestra política, sociedad y seguridad interior. Un año de desarrollo consensuado en nuestra sociedad. Andorra debe lograr su protagonismo en un proyecto europeo que ahora requiere una mayor vitalidad y un impulso mucho mayor. Europa y Andorra con ella deben afrontar retos que son globales que no caben en la debilidad ni en la división, sino en la fuerza de la unión. Esta noche no quiero olvidar a las mujeres, que sufren de miedo, sufren de violencia, flagelo inadmisible que nos ultraja. Hagamos conciencia a la sociedad de esta cobarde violencia que degrada la convivencia como sociedad. El 2023 llega en unos días, la historia no se detiene, hay que seguir construyendo una Andorra de cara al futuro, sin miedo. Estoy seguro de que nadie quiere una Andorra empalizada, sino una Andorra serena pero en movimiento, y abierta al mundo. Sintámonos orgullosos de lo que hemos construido como sociedad, es un mérito de todos y todas. Tengamos fe en nuestra sociedad y capacidad para hacer un cambio. Este es mi deseo para todos esta noche y en la próxima noche buena. Feliz Navidad, Bon Anne, Bons Festes y feliz 2023.